Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Champo y hoy voy a platicar con ustedes acerca de los instrumentos de evaluación. Para este video o para este ejercicio hemos seleccionado dos instrumentos de evaluación, los cuales hemos obtenido, los cuales uno se encuentra en el catálogo de instrumentos de evaluación 2024 del Manual Moderno y otro lo obtuvimos de TEA Ediciones. Estos instrumentos están basados básicamente para evaluar las funciones ejecutivas y a continuación comenzaremos hablando de la batería de instrumentos que encontramos en el catálogo del Manual Moderno. Comenzaremos platicando sobre el instrumento de neuropsicología, el BANFE-3, que básicamente, más allá de un instrumento, es una batería neuropsicológica que evalúa las funciones ejecutivas y los lóbulos frontales. El área a la que se refiere es neuropsicología y el objetivo de este instrumento es evaluar el desarrollo de las funciones ejecutivas mediante 15 subtests, los cuales se agrupan en tres áreas específicas, que son la orbitomedial, prefrontal anterior y dorsolateral. Esto es muy importante en este test porque, como sabemos, la intención de este test, como sus desarrolladores lo han especificado, es evaluar estas tres áreas específicas del cerebro y lo hacen mediante varios tests de pruebas debido a que no todos los tests evalúan esas áreas específicas. Entonces este test está diseñado para evaluar estas tres áreas que se acaban de especificar y entonces cada área tiene los instrumentos específicos para evaluarse. Entonces, como les digo, se agrupa este test en tres importantes pruebas psicológicas, neuropsicológicas, perdón. Estas pruebas han sido aprobadas científicamente, por lo que tienen una alta confiabilidad y validez en la evaluación de los procesos cognitivos, perdón, y dependen principalmente de la corteza prefrontal, que es la que regula las funciones ejecutivas que son parte esencial del desarrollo neuropsicológico, pero también se ha demostrado que en algunos adultos hay muchas afectaciones cráneoencefálicas que pueden afectar estas funciones que también les impiden tener cierto desarrollo o desarrollar su vida normal. Entonces, la forma de aplicación de este test es de forma individual y son aproximadamente 50 minutos lo que nos lleva a aplicar este test. Esta batería de pruebas que ya hemos mencionado tiene varios componentes y consta de un manual de aplicación, un protocolo, un cuestionario neuropsicológico de daño frontal que tiene un título afín, un juego de láminas, cartas, juego de tarjetas y torre de Hanoi. Todos estos componentes forman parte de esta batería de pruebas que nos permitirán medir o hacer las evaluaciones de estos tres áreas de estas tres áreas cerebrales. Como vimos en la diapositiva anterior, por ejemplo, que esta batería tiene varios componentes y también en la descripción de la misma batería de pruebas vimos, ¿no?, que evalúa varias áreas específicas del cerebro. Vamos a revisar algunas de estas posibles instrumentos de evaluación que se utilizan en esta batería y se pueden dividir por las pruebas, por la función que evalúan y que dependen principalmente de qué área de la corteza. Entonces ahorita hablaremos de dos, en específico un ejemplo de dos, que evalúan la corteza orbitofrontal y la corteza frontal medial. En este sentido tenemos la prueba de Stroop, que evalúa la capacidad del control, y por otro lado también tenemos la prueba de cartas de Iowa, que evalúa la capacidad para detectar y evitar selecciones de riesgo, así como detectar y mantener selecciones de beneficio. Como hemos leído, los autores, ¿no?, o los creadores de esta batería de pruebas indican que dado que no tenemos una batería específica para evaluar estos daños o estas afectaciones a estas áreas cerebrales, es importante tener un conjunto
de pruebas y estas formarían parte de ese conjunto de pruebas. Por otro lado, tenemos las pruebas que miden, que evalúan funciones que dependen principalmente de la corteza frontodorsal, y dentro de esas pruebas tenemos las pruebas de clasificación de cartas, que evalúan la capacidad para generar una hipótesis de clasificación y sobre todo cambiar de forma flexible, entonces, en este sentido, la flexibilidad mental, el criterio de clasificación. Y para esto podemos usar el test de clasificación de cartas de Wisconsin, que como podemos ver aquí está la imagen de cómo son el tipo de cartas que utilizaremos. También tenemos la torre de Hanoi, que evalúa la capacidad para anticipar de forma secuencial las acciones, tanto en orden progresivo como regresivo. Cada una de estas pruebas tiene su particularidad y por cuestiones de tiempo no podemos desarrollarlas todas, pero es importante conocer cómo funciona cada una de estas pruebas. A continuación hablaremos del instrumento BRIEF 2, Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva. Es del área neuropsicológica y el objetivo es evaluar la función ejecutiva mediante 9 áreas clínicas, que son la inhibición, la supervisión de sí mismo, la flexibilidad, el control emocional, la iniciativa, la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la supervisión de la tarea, además de que nos ayuda a medir tres índices que son de regulación de conducta, regulación emocional y regulación cognitiva. Esta prueba es la que obtuvimos del catálogo de TEA Ediciones. Con este test, me parece, es un cuestionario que consta de 63 ítems. Aquí podemos ver más o menos cómo es la presentación y la estructura. Estas preguntas o ítems están conformados se corresponden en una escala de Likert de frecuencia, nunca, a veces o frecuentemente, y el tiempo de respuesta es relativamente pequeño. Aproximadamente 10 minutos, ¿no? Y disponemos de 2 versiones para este tipo de evaluación, y una es para la madre, el padre y los familiares, y otra para el profesor o profesora de la persona evaluada. Ambas versiones tienen la misma validez en las escalas clínicas y en los índices globales que se evalúan, y en los índices generales, que son ya, como vimos anteriormente, la regulación conductual, regulación emocional y regulación cognitiva. La forma de aplicación, como ya dijimos, es individual y es hacia la familia o hacia los profesores. Es importante recordar que para la parte de las neurociencias, desde hace muchas décadas se identificó que la corteza prefrontal es la base neurológica de las funciones ejecutivas, y estas regulan muchas de las características del comportamiento de los individuos. Por esto es que determinamos que la importancia de identificar y comprender desde el diagnóstico y en la rehabilitación neurocognitiva cuáles son los síndromes de disfunción que se presentan. En este sentido, es de vital importancia establecer un modelo claro de evaluación que identifique esas funciones neurológicas que están siendo afectadas, debido a que estas darán posibilidad de empezar de emplear una herramienta y un programa de intervención mucho más eficaces con los pacientes. Es por eso que elegí esta batería de pruebas al principio y la otra evaluación que se complementan, porque la primera nos permite identificar cuál de las 3 áreas están siendo afectadas para poder tener una mejor intervención. Eso nos da unos mejores protocolos y mejores respuestas de nuestros pacientes. Como tema de reforzamiento para entender la importancia de las funciones ejecutivas o la importancia de determinar cuáles son las áreas afectadas, hay varios trastornos en el neurodesarrollo donde se ven desafectadas estas funciones. Listé algunos de ellos, que son el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno del aprendizaje, síndrome de déficit de atención del control motor y de la percepción, síndrome de Giles de la Tourette, síndrome de Asperger, trastorno autista, síndrome de desintegrativo infantil, depresión infantil, trastorno obsesivo compulsivo infantil, y trastorno de la conducta y
trastorno explosivo. Por eso es de vital importancia que podamos identificar cuáles son las afectaciones que se están teniendo. Para finalizar, solamente quería compartirles la bibliografía que utilicé para esta presentación y también recordarles que tanto la batería de instrumentos fue obtenida del catálogo de instrumentos de evaluación 2024 del Manual Moderno y el otro instrumento de evaluación lo obtuvimos de TEA Ediciones para su consulta. Muchísimas gracias.